onda, gente? Sean bienvenidos a este episodio nuevo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pues acá con Dylan, su anfitrión, Santiago Vargas. Uy, vea, Estamos muy su agradecidos. anfitrión, el hombre más guapo, el hombre más porte. No, hay que ser Estamos humildes. hablando de Cristo. Eso no se puede. Ah, sí. Rayos, se me subió un poquito el ego. Creo que debo cambiar de compañero lo más alto posible. Sí. Pero ¿cómo se te va a subir el ego cuando No sé. tienes que mirar hacia abajo? Sí, exacto. ¿Por qué me debo humillar? Perdón. Todo rarito. No, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy, claro, como ustedes ya lo ven, el tema de hoy. Y quiero comenzar diciendo que es raro porque hoy tenemos, no sé, Pero ¿cuál es algo el distinto. tema? Por eso, espere. Es que lo que ustedes no saben es que no sé si en el episodio pasado o el que viene yo no voy a hacer tema, saber muy bien del tema porque Dylan me quiere sorprender. Entonces yo le dije lo mismo, de que yo le iba a sorprender en este La episodio. verdad, la idea fue de él. Yo le iba ¿Ah, a sí? decir, pero me dijo, no me diga, quiero Ah, sí. sorprenderme. Ah, pero porque yo pensé que iba a ser algo de competencia. Entonces, Ah, ok. por eso mismo. Pero ya sé que no va a ser de competencia. Entonces estoy defraudado. Entonces, cualquiera que quiera, ¿qué? Cualquiera que quiera. Cualquiera que quiera. Es que no encuentro la palabra, se me olvidó cuál era. Eh, ¡Corte! Retomamos. no, espera, ¿cuál es la palabra de permanecer? O sea, participar ya. Listo. Cualquiera que quiera participar de un podcast, acá está mi número para que me escriba. A ver, lo siento, debo fichar a alguien más. Pero no nos vayamos por allá. Bueno, el tema es interesante porque lo estuvimos hablando en el seminario un poquito. Entonces fue interesante, parce, porque yo he leído, bueno, ya, yo creo que ya lo había dicho antes, y es que a veces uno como lee y no se da cuenta de cosas, y entonces cuando vuelve a leer, se da cuenta. Pero en este caso yo no es que lo haya leído otra vez, sino que lo leímos en clase, el profesor lo explicó y yo quedé así. ¿Cómo? Fue re... Yo, yo he pasado mil, es que de verdad creo que es uno de los libros que más he leído y uno El no se da libro, cuenta. el libro de... El libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Entonces, de eso vamos a hablar. Quiero primero que nada leerlo porque es ¿Cuál, cuál, interesante. cuál- cuál es el título del capítulo? Ah, bueno. ¿Por qué no hacer las cosas mal? Ok. Sí. O más bien cambiémoslo a estoy haciendo. No. Estoy. ¿Qué? ¿Por qué no hacer las cosas mal? Creo que... Porque estoy haciendo las cosas bien o mal. Bueno. Entonces me gusta más así, la verdad. Bueno, ahí miraremos si se aprueba. Sí. O si va saliendo en el transcurso del capítulo del título. Si ustedes Porque no la verdad no escuchan tiene esto es título. porque no es. Porque, o sea, solo leí. Porque es que fue ayer que lo hablamos y yo, Bueno, what? ilústrame porque Bueno, estoy... resulta que en segundo Samuel había pasado algo con el arca. Entonces las estaban llevando una vez más al lugar donde tenía que estar, ¿no? Entonces dice así, escúchese esto, Marci. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6 desde el versículo 1. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro. Escuche esto porque acá comienza ya la situación. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que lo pudieran llevar
de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, nuestro personaje de hoy, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hizo allí por su irreverencia. ¿Qué? Perdón. Y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. O sea, básicamente se iba a caer y la sostuvo. Exacto, o sea, Fue como un impulso. estaban llevando, transportando el arca, ¿no? Y entonces se iba a caer, Usa la fue a sostener para que no se cayera. Y pues Dios, interesante, ¿no les llama algo, les llama algo la atención? Heavy, es fuerte, obviamente. Es interesante porque uno dice, ¿qué? O sea, lo que estábamos platicando en inglés era como, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Si el muchacho solo estaba como sosteniéndola para que no se cayera y tal vez hubiera dañado o algo, ya no sé. Pero entonces el pastor nos comentaba que lo que pasa es que la estaban transportando mal. Ah, o sea, había una responsabilidad previa. Exacto. Ok. O sea, no la tenían que haber hecho de la manera que lo hicieron. El capítulo se llamará ¿Estoy haciendo mal las cosas? Resulta que ya antiguamente, pues el arca ya viene desde mucho antes, ¿verdad? Y se dispuso que el arca, se dio la orden, que el arca no tenía que haber sido llevado por sacerdotes. Entonces, si recordamos, el arca, pues está así, chin, piensa como una caja, y el arca tenía que llevar como unas varillas en sus lados para que los sacerdotes la llevaran. Pues resulta que primero son dos cosas. Primero, eh, hasta yo diría que tres. Primero, David tenía que saber pues la ley, ¿no? De cómo tenía que transportar el arca. Segundo, el arca tenía que ser transportada por los sacerdotes, no en un carro con bueyes. Y tercero, nadie podía tocar el arca, parce. Entonces por eso pasó esta desgracia. Entonces, Heavy porque el resultado fue... sí, o sea, la vida de una persona. No, pues, o sea, pues uno lo lee, o sea, pues tú lo leíste y a mí me pareció fuerte porque imagínate, la persona de pronto, uno lee o sea, el texto sin contexto y lo que uno primero piensa es, hey, porque él tenía buena intención, Ajá, una porque buena intención. él quería Exacto. evitar que se cayera y pues técnicamente pues fue algo que se le salió de las manos, pero con un contexto previo ya uno por lo menos se hace la idea de, ah, ok, Es que están haciendo mal las cosas. Y entonces todo esto me llevó a pensar cuántas cosas hemos tratado de hacer, no sé, de una forma concreta, bien, con una buena acción, pero que tal vez mm, no está bien, ¿sí? Entonces, y más, digamos, yo lo pensé más en el servicio, ¿no? De nuestra iglesia. no, pues en general, o sea, en muchos aspectos de la vida, cuando pues salen mal las cosas, todo, a veces uno como que culpa una sola situación, pero de pronto el trasfondo está en todo, mucho más atrás, porque el problema no nace de la nada,
porque pues de pronto a veces ocurre un error, una cosa así por el estilo, que son obstáculos en el camino, pero a veces todo se derrumba y ahí es donde uno tiene que analizar si realmente fue un error reciente o si fue un error general. Y pues se puede presentar no solamente en este ejemplo, sino asimismo en el servicio o en nuestra vida En general, nuestra en vida, todo, sí, trabajo, es compromisos, cierto, todo. pero por eso es tan importante antes de hacer las cosas, yo creo que siempre tener el sentido de por qué lo estoy haciendo o el cómo lo voy a hacer, ¿sí? Porque siendo sinceros a veces, no sé, en el servicio, tal vez estamos sirviendo, tal vez hay gente, es más, hasta yo me atrevo a decir que en una época de mi vida tal vez solo servía, pero no entendía muy bien el por qué lo estaba haciendo, ¿sí? O sea, tal vez mi disposición era buena del servir, pero tal vez no está ese trasfondo de verdad por qué lo hago, ¿sí? Entonces yo me llevaba a repasar todo esto de, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? O sea, mi servicio, no sé, en el trabajo, recordemos que la Biblia dice que todas las cosas que hagamos, la hagamos como si lo estuviéramos haciendo por Dios, Para Dios. ajá, para Dios. Entonces, me parece interesante no tanto solamente eso, sino que mire que hay consecuencias, ¿no? O sea, el desconocimiento, no sabría decir muy bien si tal, yo creo, desde mi opinión, que David por lo menos tenía que saber la ley, ¿no? O sea, tenía que saber que no podía transportar No, así. obviamente era un rey, Ajá, el rey por requisito tiene que empezar a conocer ajá, y exacto. repasar lo que es los mandatos y como tal las Es, escrituras de lo que, y de entonces las ahí va el formas de primer vivir. punto y es que tal vez, o sea, desde mi opinión, no sé si vaya así o así. David tenía que conocer la esta, pero no se la dio a conocer o no la explicó pues a esta gente. Es que Y pues entonces imagínate cuántas cosas hemos hecho tal vez mal porque no nos han explicado el por qué o el el cómo. desconocimiento, Ajá. porque bueno, ahora que lo mencionas es bastante importante porque realmente pongo por ejemplo el hecho de subirse a un púlpito. Digamos, yo he visto gente que cuando los niños se suben, imagino que han visto esas situaciones cuando llega un niño, se sube y corre y se divierte como tal en el púlpito. Y hay como dos perspectivas en cuanto a lo que sucede en ese momento. La perspectiva, ay, tan bonito el niño, y la otra Ujú. es, hey, es el altar, es el púlpito. Sí, es súper importante y el niño Ujú. no puede estar ahí porque pues no es un lugar, es un Para lugar, jugar. ajá, para jugar y tiene que tenérsele respeto. Pero entonces eso viene debido al conocimiento, porque las otras personas puede que no tengan el conocimiento del peso que tiene eso y de pronto medio lo entienden por el simple hecho de que es el altar y lo demás, pero no comprenden el contexto y la importancia que le da a Dios en cuanto a lo que viene siendo ese mismo lugar. Asimismo puede pasar mucho con las personas que se suben a ese altar, porque a veces, yo no sé si a ti te ha pasado, yo por No, ejemplo, nunca me he subido al altar. no, A ver, estoy así, pues a predicar. pues yo cuando me subo al altar siempre trato de como repasar y como agradecer a Dios por la oportunidad, porque a final de cuentas, por más de que sea solamente un púlpito de madera o sea solamente un micrófono lo que uno va a poseer o solamente sea un mensaje simple o que voy a cantar una canción simple, realmente lo que yo estoy haciendo ahí tiene muchísimo más peso de lo que yo logro ver. Con mis ojos no logro identificar el peso espiritual que yo estoy involucrando en el momento en el que yo agarro el micrófono y suelto palabras o suelto cánticos o suelto un versículo o la forma en la que me dirijo hacia las personas. El peso, que, si yo llego a entender ese peso, mi forma de actuar es distinta. Porque si yo lo hago a la ligera, de pronto lo hago por conocimiento, pero no lo hago por devoción. Y en cambio, Vale. si lo hago con todo el anhelo y el entendimiento de lo que estoy haciendo, la devoción va a ser notoria. Y ahí es donde el Espíritu Santo se glorifica porque realmente estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Ujú. Por eso no se puede subir a una persona al púlpito, una persona Que que no no sepa, conozca, ajá. porque realmente
no le va a dar el valor que le corresponde. No solamente a Vale. la palabra, no solamente a que la gente lo esté escuchando, sino al lugar donde está parado. Y tengamos en cuenta que que Dios le da un valor a una iglesia, le da un valor a cada aspecto. Ahora no más, imagínate, porque estoy dando el ejemplo de un púlpito, que es de los aspectos más importantes en una iglesia. Ahora imagínate una arca del pacto, que es el aspecto más Que importante. era la presencia de Dios. Entonces, a eso voy, es que el desconocimiento a veces viene no solo por parte de la persona que está cumpliendo el rol, sino también puede llegar a haber un momento donde es culpa de nuestros líderes, si se puede decir así, porque son quienes nos deben instruir hacia el camino pues del servicio, ¿no? Entonces, sí, digamos, o sea, no es solamente culpa de ellos, sino que también influye en estas acciones. Porque, o sea, si digamos, pienso que si David hubiera, no sé, notado que no se podía hacer ese hecho, no se hubiera podido hacer de esa forma, creo que pues se le hubiera hecho de entender a la gente y pues la gente, ah, bueno, entonces toca que sean los sacerdotes y no puede ser cualquier persona, ¿sí? Entonces también viene como ligado a ese conocimiento que nos debe impartir nuestros líderes. Sí, realmente nosotros, o sea, el ser humano está lleno de intenciones buenas y del querer y demás. Pero por eso Dios siempre pone gente al frente que conozca y entienda para que no se cometan errores. No se cometan errores porque pues realmente uno inocentemente puede cometer muchos errores y no es culpa como tal de la persona porque a final de cuentas la intención está ahí. Pero el desconocimiento es eso, Es desconocimiento. más, ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Perdónenme, Dylan edita esto, entonces que ponga el versículo. Creo que ese no sé, así no estoy muy mal. Y es que dice que No lo encuentro, no es mi bíblico. pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces imagínate, o sea, por nuestra falta de conocimiento podemos tener destrucción de algo, ¿sí? Y ahora yo voy al siguiente punto y es El que, saber es poder, dicen por ahí. vale, nunca había escuchado eso. No, eso no es cita. Sí, no, no está en la Eh, Biblia. no está en la Biblia, no es bíblico, pero realmente el conocimiento es aquello que nos lleva a crecer y a entender y a evolucionar realmente. Evolución. Porque realmente el desconocimiento es cometer error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Y obviamente el error tras error te lleva a conocimiento. Pero si tú obtienes conocimiento antes, te evitas el error tras error, tras Ajá. error, tras error. Y ahora, entonces el otro punto vendría siendo, o sea, es que la verdad no podría decir si David no les hizo conocer pues esta ley, pero ahora el otro punto es si sabían que estaba mal, o sea, y si Pues quién sabían, sabe sí, si exacto, o sea, David sí les contó y ellos ajá, se lo tomaron a la ligera. exacto, ahí va lo otro, o sea, cuántas cosas de hemos hecho, no sé, en servicio en nuestras vidas que sabemos que puede estar mal, pero como el cubrir, el alzar rápido, eh, Y eran siervos de Dios, eran siervos de Dios. eh, Porque en el principio los convocó a los treinta ajá. mil. O sea, eran siervos que lo venían con buenas intenciones, pero Y es que, o sea, esto, o sea, yo, va a ser un poco, ¿cómo se puede decir? Problemático lo que voy a decir, pero, o sea, cuando yo leía esto, controversial. sí, controversial. Cuando yo leía esta parte, yo me puse a pensar en toda esa gente, o sea, me desligaba de esto porque, pues, Dios me perdone si pensé, fue lo primero que pensé, pero en todos esos pastores que saben que está mal, pero lo siguen haciendo, ¿sí? O sea, tal vez, ¿cómo se llama este señor? Hay una cita que habla de eso. Para el que peca conscientemente, ya todo el peso del sacrificio se pierde. Es que, o sea, yo entiendo que USA tal vez tenía una buena intención de acomodar el arca y cuidarla, ¿no? Pero pues, como otra vez decimos, había una ley establecida y no podían romperla. O si no, mira, o sea, recordemos que la Biblia también, o sea, romper la ley es eso, ¿no? Pecar, prácticamente. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el pecar? El pago del pecado Es es muerte. muerte. Entonces, yo, yo ya como, no sé si me estaba alejando mucho, pero yo me ponía a pensar en estas personas que saben las cosas que están mal
y aún las hacen. Y entonces a qué voy con mi pensamiento problemático, controversial, y es que todos esos pastores de la prosperidad, de una mala doctrina, eh, muchos Muchos lo deben hacen con saber que el... está muy mal lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo porque les genera porque beneficio. les genera beneficios. Y entonces va a llegar un punto que lamentablemente como USA, al romper la ley, pues deben pagar. Totalmente. Claro que de pronto yo lo veo un aspecto distinto. Obviamente, sí. O sea, si son gente que conoce y se está equivocando y se está aprovechando de las personas, habrá juicio, habría juicio. Porque hay muchas citas que hablan al respecto de esto, en cuanto también los que se meten con unos de mis pequeños, o los que, los falsos profetas, Ajá. los que generan Los que apostasía, son piedra de tropiezo. piedra de tropiezo, hay muchos, entonces Mm. estos van a ser castigados, pero hay el otro lado de la moneda que de pronto yo creo que es el hecho de que de pronto, en caso de que ellos conocieran, lo hicieron a la fácil, a la simple, por salir del paso, por cumplir, porque dijeron, bueno, me tocó esta responsabilidad y lo voy a hacer así porque Porque me realmente, toca. porque me toca. Entonces me imagino también esos pastores y ministros que se suben más por compromiso que por devoción y que conocen el peso del lugar donde No, están, y no los conocen llevemos la tan lejos porque responsabilidad. yo no sé, o sea, yo por lo menos lo digo por mí y hay momentos donde he servido porque me toca. Pero no, yo digo, ay, toca ir otra vez a servir a la Pero iglesia o algo digamos, así. digamos que uno sirva porque le toca, pero lo hace sabiendo que lo que está haciendo es importante y sirve. Pero a veces hay gente que llega y le toca y lo hacen de mala gana, lo hacen de disgusto Vale. y empiezan a hacer cosas muy a la ligera, no se les ve el compromiso y eso indirectamente termina generando impacto porque a final de cuentas ya la actitud se siente, el peso empiezas a generar un impacto sobre las demás personas de tu alrededor y terminas generando un impacto negativo sobre tu entorno. Independientemente eso ya genera un impacto de una percepción de las personas sobre ti y realmente Dios ve lo que estás haciendo Mm. y no creo que le agrade. Sí, entonces pues debemos cuidarnos de cómo estamos haciendo las cosas. O sea, yo más que nada quiero dejar entendido que debemos tener cuidado del desconocimiento de cómo hacemos las cosas. O del conocimiento y si estamos haciendo bien las cosas. Porque como vemos en la historia, o sea, hay dos lados. O la conocían o no la conocían. La ley. Entonces, El punto es que el la punto es que incumplieron. la incumplieron. Bien Y dicen por ahí lamentable. un dicho, esto no es bíblico, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Vale, no sabía eso. No es Yo, yo, bíblico. yo iba a llegar a otro punto más bíblico, No, eh, donde, el que donde ignorantemente... una vez estábamos hablando en el seminario sobre esa gente que no va, o sea, la Biblia dice que todos van a conocer, pues, para que venga Jesús por su iglesia, su palabra, su evangelio, tiene que haberse extendido a todos los confines de la tierra, ¿no? Sí, porque así lo Ajá. dice. Entonces yo me preguntaba, ¿y toda esa gente que, o sea, ya está en una cultura que tal vez no conoció de Jesús, o sea, por haber estado en una cultura muy distante? Entonces, no sé, les ponía el qué, el ejemplo a un pastor, sobre, digamos, no sé, una cultura indígena donde piensan que, no sé, o sea, dando un ejemplo porque la verdad no sé de culturas indígenas, ¿no? Que, no sé, El dios Sol y no, el no, dios no, Luna. no sé, matar, eh, esté bien, ¿sí? Ok. Que no conocen muy bien la ley de la Biblia, sino que tienen ya una ley muy distinta. No, sí, Entonces digamos él los decía, caníbales, por ejemplo. entonces, Las culturas caníbales, sí, por o sea, ejemplo. todo eso. Entonces él me decía que en la Biblia, en Romanos 2 la verdad no me acuerdo en qué versículo, aparece es que Dios también ha puesto una ley en el corazón y indudablemente el hombre sabe que está bien y que está mal. Entonces que también podemos ser juzgados por eso. Entonces sí es interesante porque, ok,
tal vez esta gente usa no o no conocía o tal vez sí conocía la ley. eh, en un futuro cuando venga Jesús por su iglesia, tal vez habrá gente que no conoce su ley, rechazó tal vez el evangelio y pero de todos modos sí o sí van a ser juzgados. O sea, nuestros pecados deben ser pagos. Y pues nosotros que ya recibimos al Señor Jesucristo sabemos que nuestros pecados ya fueron pagados y aceptamos esa cuestión. Pero esta gente que rechaza su evangelio, pues deben pagar. Y tristemente va a ser con una vida eterna, pero en un lugar De sufrimiento, de de eterno sufrimiento. sufrimiento. Ajá. Y es que Dios llega, o sea, estamos hablando de Dios, estamos hablando del ser más poderoso, omnipotente, omnipresente, Ujú. que puede estar en todos lados. Yo he escuchado evangelistas que han ido a esas culturas caníbales, que pues están basadas mucho en ese aspecto de matar, y han llevado el mensaje incluso a esos lugares. Entonces, Dios logra llegar y logra impactar a esos corazones que tal vez desconocen, porque realmente es desconocimiento. Y pues sí, realmente no entienden cuál es la verdad, pero siempre deja la semilla. Y la semilla, de la semilla está el hecho de que o sigo buscando o me quedo en mi desconocimiento. Y mi desconocimiento es el que me puede llevar a perderme completamente. Bien eso. Eh, entonces, pues dejarles esto en corazón, que estamos haciendo las cosas mal. Creo que a veces debemos sentarnos a pensar si nuestro servicio, porque sí o sí debemos estar sirviendo, no es que todo, sino en algún momento servimos, o sea en tu trabajo, en tu hogar, en tu iglesia, siempre estamos haciendo algo. Entonces, lo mismo, llevo al punto de que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, pues, lamentablemente, pues a causa eh, tuvo que pagar y pues pagó con su vida. Entonces, en un futuro también debemos pagar nosotros. Bueno, no, nosotros no, porque ya gracias a Jesucristo pagó por nosotros, pero esa gente que rechaza, sí, ¿cómo va a pagar Esas van a tener que pagar porque no van a recibir el el regalo regalo de la gracia? de la gracia que fue pagar ese precio que ahora Ujú. les va a tocar pagar a ellos porque no lo reciben. Exacto. Entonces, creo Fuerte. que debemos concientizarnos de si estamos haciendo bien las cosas. O sea, tal vez, tal vez los llevamos a un extremo muy, ¿cómo se dice? Escatológico, muy futuro, pero también nos podemos centrar en el hoy, o sea, como lo vamos diciendo, o sea, cómo estás haciendo tú las cosas en tu vida, porque sí o sí, las consecuencias, pues en USA se vieron por hacer mal las cosas, en tu vida personal también por hacer mal las cosas va a llegar unas No consecuencias. busquemos tener una vida mediocre por ser simplistas, por querer hacer las cosas rápido. Yo sé que muchas cosas son agotadoras y que muchas cosas son aburridas de hacer. Pero si hacemos mal las cosas, no nos sorprendamos cuando en las cosas que queremos o en cosas importantes recibamos resultados negativos. Y eso es para todo. O sea, en el ministerio se ve mucho porque pues estamos hablando de cosas ministeriales y cosas a los que Dios le da peso. Pero realmente a veces descuidamos nuestra economía, a veces descuidamos nuestro trabajo, nuestros compromisos, nuestros estudios y terminamos haciendo las cosas mediocremente y después nos preguntamos por qué lo perdemos todo o por qué todo se derrumbó de la nada. Upa. Entonces, pues con eso queremos ya cerrar. Eh, no, yo ya no tengo nada más que decir. Yo tampoco, allá hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que, ah, sobre todo, hayan tenido, no sé, como ese choque. La verdad, a mí me chocó mucho, me puso a pensar mucho en mí y en los demás, de cómo están haciendo las cosas. Entonces, invitarlos a replantarse, a hacer una autoevaluación de cómo hacemos las cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Si es que no me reemplazan. Ayúdenme a orar, por favor.
Aceite. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Generación de Fuego Podcast. Hasta luego.